Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Blanco Calderón, bienvenidos a mi canal. El día de hoy, 1 de mayo de 2024, nos despertamos todos con la triste noticia de la muerte del escritor estadounidense Paul Auster. Como ya se sabía desde hace algunos meses, más de un año incluso, Paul Auster fue diagnosticado con un cáncer que lamentablemente condujo el día de hoy a su fallecimiento. Las reacciones en las redes sociales, en la prensa, en todos los medios, por parte de miles de lectores no se ha hecho esperar. También otros escritores se han pronunciado al respecto y eso da una buena medida del impacto de la obra de este escritor que fue novelista, cuentista, director de cine, escritor de guiones cinematográficos y sin duda uno de los más leídos en las últimas décadas del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. Fue también galardonado en su momento con el premio Princesa de Asturias, al igual que su esposa, la también reconocida y brillante escritora Siri Husbeth. Quiero aprovechar esta triste noticia para grabar un video que tenía tiempo pendiente de hacerlo sobre lo que terminó siendo su última novela, su despedida literaria. Me refiero a la novela Baumgartner. La aparición de esta novela vino precedida de toda una serie de noticias, la mayoría de ellas malas, ¿no? Tristes noticias que afectaron la vida de Paul Auster en los últimos años. De hecho, cuando estaba por terminar de escribir la novela a finales del año 2022, es que Paul Auster fue diagnosticado con cáncer y inevitablemente el propio tema de la novela creo que terminó contagiándose, ¿no?, de esta conciencia de la precariedad, de la enfermedad y del final. Otras noticias que previamente al diagnóstico de la enfermedad de Auster habían sido relevantes, sobre todo luctuosas, fue por ejemplo la muerte de su nieto, apenas un bebé, en unas circunstancias bastante extrañas, ligadas a la irresponsabilidad, la negligencia del propio hijo de Auster, que estaba aquejado desde hace mucho tiempo por una fuerte adicción a las drogas que terminaría también por acabar con su vida. Es decir, en apenas cuestiones de meses, Paul Auster recibió la noticia de la muerte de su nieto, de la muerte de su hijo, que no lo tuvo con Siri Husbeth, con quien tuvo otra hija que se llama Sophie, pero este hijo lo tuvo Paul Auster con su pareja anterior a Siri Husbeth, la escritora Lydia Davis. Y bueno, finalmente el diagnóstico a finales de 2022 de la enfermedad del cáncer que terminó ocasionándole la muerte. Entonces, cuando aparece finalmente a principios de este año Baumgartner, la nueva novela, la última novela de Paul Auster, venía precedida ya de todas estas noticias, de todas estas conmociones que había sufrido el propio autor. De hecho, cuando ya estaba anunciándose la salida de la novela, en una entrevista a el periódico The Guardian, Paul Auster adelantó que podía tratarse de su última novela y lamentablemente ha sido así. Yo les cuento, yo compré la novela movido por todas estas noticias, quizás por esa conciencia del final, por la belleza de la portada, porque debo confesar que fui un lector de Paul Auster hace un tiempo, cuando hace muchos años prácticamente compraba y leía cualquier cosa que estaba publicada por Anagrama,
pero la verdad es que tenía bastante tiempo sin leerlo, no continuó siendo para mí una referencia tan cercana como para muchas otras personas, y me acerqué entonces a esta novela con cierta curiosidad extraliteraria. Y debo decir que la novela, cuando la leí a principios de año, y algunos tweets en mi cuenta de Twitter dan cuenta y fe de ello. La novela me gustó mucho, me pareció un libro precioso, profundo, complejo, que por supuesto habla de la muerte. Ya vamos a entrar en detalles sobre el tema del libro, pero que además técnicamente me pareció una verdadera lección de narrativa, y ya vamos a comentar también esos aspectos. Ahora bien, ¿de qué trata la novela Baumgartner? ¿No? Baumgartner es el nombre, el apellido del protagonista de esta historia. Se trata de un profesor de filosofía de Princeton que ya se ha jubilado y que al momento del comienzo de la novela lleva ya 10 años de duelo por la muerte trágica de su esposa, una mujer relativamente menor que él, llamada Anne, que falleció ahogada en un accidente practicando un deporte un poquito extremo o un poquito peligroso, ¿no? Entonces el tema de la muerte está presente en la novela desde el principio. Es una novela que está dividida en 5 partes, y como suele suceder en las obras de Auster, el propio acto de la escritura o personajes que son escritores está presente. De hecho, de las 5 partes, 4 de ellas comienzan con un acto de escritura. Esto me llamó la atención. Un acto de escritura que o es interrumpido, o el personaje de Baumgartner logra completar exitosamente, o es un acto de escritura que está por comenzar. De hecho, el comienzo de la novela es Baumgartner interrumpiendo una frase en el medio de una frase, y baja las escaleras para buscar un libro, para corroborar una cita, y empiezan a pasar una serie de accidentes domésticos de progresiva gravedad, que sin embargo son narrados de forma un poco chaplinesca, ¿no? Entonces también hay una mezcla importante desde el principio del humor y de la tragedia. Además de esto, otra cosa que me llamó mucho la atención desde el punto de vista técnico es las tramas inesperadas que van surgiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, las 2 primeras partes de la novela están concentradas en Baumgartner, en su sensación de soledad, en el duelo, en cómo él lidia con lo que él llama el síndrome del miembro fantasma, ¿no? Es decir, que al haberse muerto su mujer hace 10 años, fue como si le hubiesen amputado un miembro, un brazo, una pierna del cuerpo, y sin embargo, a pesar de la ausencia, sentir que ese miembro todavía estaba allí con él. Entonces, esas 2 primeras partes nos dan una idea de una historia de profunda soledad, de profundo duelo, de profunda melancolía. Sin embargo, cuando comienza la tercera parte de la novela, descubrimos, así como una carta que se saca bajo la manga, que el personaje de Baumgartner, de hecho, ya ha reconstruido en parte su vida sentimental. Tiene una nueva novia que se llama Judith, que era amiga de su esposa Ana, y de hecho cree que ya ha llegado la hora de superar el duelo y de proponerle matrimonio. Entonces es muy interesante y impresiona mucho cómo Paul Auster juega con los horizontes de expectativas de sus lectores. Nos propone algo, nosotros como lectores pactamos, y de repente hay un giro en la trama que nos obliga a cambiar de expectativas para readaptarnos constantemente. Y al final de esa tercera parte hay un nuevo giro de la trama que se hace inesperado, ¿no? Entonces, cuando uno analiza esta estructura, esta técnica narrativa, ya uno se da cuenta que está en unos territorios propiamente de Auster de toda la vida, ¿no? En el cual esos territorios donde sus personajes no se sabe si están modelados, conducidos por el destino o por esa otra fuerza igualmente importante que es el azar. La novela, no voy a seguir detallando el contenido de las partes, bueno, es bastante sencilla en apariencia,
la historia de este Baumgartner en su duelo, en sus ganas de rehacer su vida, en su deseo de releer los papeles dejados por su esposa fallecida, las nuevas emociones incipientes de alguien que, como toda persona que ha atravesado un duelo, debe rehacer y recomenzar su vida. Está narrada de una manera con mucha simplicidad, incitando, ¿no?, al posible descubrimiento de unos cuantos misterios que, bien analizados, son los misterios de la propia vida, porque la vida, cuando se lee o se vislumbra a partir de la muerte, es insólita, es un milagro, es incomprensible, es maravillosa. Entonces, quizás son unas impresiones un poquito vagas o abstractas, pero quiero de verdad recomendarles la lectura de este libro. Si leen en inglés, muy recomendable, porque a mí, que me cuesta un poquito, lo leí con bastante fluidez. Y si quieren leerlo en español, por supuesto, pueden buscar su obra, que desde hace tiempo está ya toda traducida y publicada en la editorial Seix Barral. Si llegaron hasta este punto, como siempre, no me queda sino agradecerles por acompañarme, rogarles por favor, suscríbanse al canal, denle like si les gustó el video y activen la campanita para que tengan las notificaciones de los nuevos contenidos. Hasta la próxima.